Gracias, Marcelo, y nosotros también aquí desde la capital correntina con invitados porque hoy, 14 de noviembre, es una fecha en que todos nos tenemos que hacer esta gran pregunta: ¿qué estamos haciendo por nuestra salud y qué estamos haciendo y cómo estamos en torno a la diabetes? Y es por ello que me acompaña la doctora Marianela Ackerman. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar, doctora. Buenas tardes, Joana, siempre un gusto compartir con ustedes. Bueno, y hoy es una fecha clave, es un día mundial para hablar de esta patología que lamentablemente tan silenciosa y tan creciente en los últimos tiempos. Así es, hoy es el Día Mundial de la Diabetes, el 14 de noviembre se celebra en más de 160 países, es la campaña de concientización sobre la diabetes más importante del mundo, es un día en el que lo que intentamos hacer es concientizar, educar, transmitir a la población la importancia de hacer detección precoz de la enfermedad, medirse el azúcar en sangre, que es un examen muy sencillo, que se puede hacer solo con 8 horas de ayuno, que lo puede hacer en cualquier laboratorio, para saber nuestra situación con respecto al azúcar, si tenemos el azúcar normal, o tenemos prediabetes, o tenemos diabetes. Doctora, ¿y por qué es importante la detección? No es la capilar. Arranquemos aclarando eso porque por ahí hoy sobre todo se están tomando muestras, pero la capilar no alcanza para una detección oportuna. La capilar es solamente una orientación, es una orientación, pero no hace diagnóstico. El diagnóstico correcto se hace con la determinación de glucemia en determinación de sangre, es decir, hay que hacer una extracción de sangre en laboratorio, muy sencilla, que la hacemos muchas veces por muchas cosas. ¿Y por qué es importante hacer esta determinación? Porque tenemos, por un lado, nuestra población es hispana, latina, que es una etnia que tiene mayor riesgo de desarrollar diabetes, sobre todo la diabetes tipo 2, porque hay una alta incidencia de sobrepeso y obesidad, y la obesidad es la madre de la diabetes. Tenemos más del 60% de población en Argentina con exceso médico de peso, y porque los números muestran, tal como vos anticipabas, que ha habido un crecimiento del número de personas con diabetes en la Argentina, de la última encuesta nacional de factores de riesgo en los últimos 5 años a esta encuesta 2018, muestra un 12.7% de personas en la Argentina, mayores de 18 años, que se saben que tienen diagnóstico de diabetes. ¿Cuántas más podrían tener y no saberlo? Así es, porque se habla de que el 50% de las personas que tienen diabetes desconocen su condición, justamente al ser una enfermedad silenciosa, porque es una enfermedad que se diagnostica con un examen de laboratorio. Si bien en algunos casos, sobre todo los pacientes con diabetes tipo 1, pueden tener pérdida de peso abrupta, mucha sed, mucha hambre, orinan mucho. En estos casos son pacientes con diabetes tipo 1 en general, o algunos pacientes con diabetes tipo 2. Pero en general, las personas con diabetes, la diabetes tipo 2, que es la más frecuente, el 90% de los pacientes con diabetes tienen diabetes tipo 2, es una enfermedad que se diagnostica con un análisis. Es decir, concurrir al médico, hacerse un análisis de sangre. ¿Quiénes? Sobre todo, las personas que tienen familiares con diabetes, madre o padre, las mujeres que han tenido diabetes gestacional, diabetes durante algún embarazo, o hijos con más de 4 kilos, las personas que tienen exceso médico de peso, sobrepeso u obesidad, o las personas que han tenido alguna vez el azúcar alta en alguna situación. Otras personas en riesgo son las mujeres que tienen ovarios poliquísticos, que es otra enfermedad que se asocia más frecuentemente al riesgo de tener diabetes. ¿Y por qué es importante la detección? A veces la gente dice, no quiero ir al médico porque seguro que te encuentran algo. Es bueno cuando nos encuentran algo, porque si nos encuentran algo quiere decir que lo tenemos. Y si lo tenemos y no lo sabemos, no podemos hacer nada al respecto. Pero si lo tenemos y lo sabemos, tenemos muchas cosas para hacer. El tratamiento de la diabetes, Joana, ha mejorado muchísimo en los últimos años. Tenemos muchísimos nuevos fármacos, mejores fármacos, con pocos efectos adversos. Tenemos muchos dispositivos para medir la glucemia sin pincharse. Tenemos un montón de cosas que la tecnología, la farmacéutica ha crecido muchísimo para mejorar la calidad de vida y la salud de la gente, pero solamente podemos accionar si tenemos el diagnóstico. Ahora, doctora, ¿qué pasa si yo me resisto, teniendo ya el diagnóstico de que soy diabética o no teniendo porque no me he hecho un laboratorio? ¿Qué pasa con esta patología que decimos es silenciosa? ¿Puedo tener diabetes y no saber? ¿Cómo está afectando a mi vida? Esta es una pregunta muy importante porque esto le está pasando a mucha gente, ¿no? Que muchas veces recibe el diagnóstico, pero dice, bueno, no, habrá sido que me subió el azúcar porque comí un poco más el otro día o porque estaba más nervioso. Tener la enfermedad y no hacer nada al respecto es dejar librada la enfermedad
a las complicaciones de la diabetes. ¿Cuáles son? Las principales complicaciones son complicaciones vasculares, infarto, enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular, problemas renales, son pacientes que pueden llegar a la diálisis por insuficiencia renal, problemas en la retina, podemos tener hasta ceguera, problemas visuales, problemas en las arterias de las piernas y podemos tener por eso riesgo de amputaciones y diabético, y problemas en los nervios, es decir, neuropatía diabética, que puede hacer que uno pierda la sensibilidad y que por eso también tenga más riesgo de tener lesiones. Pero todas estas complicaciones son prevenibles, es decir, no porque una persona tenga diabetes necesariamente va a tener que llegar a tener complicaciones. Justamente la detección precoz, el control adecuado, hacer las consultas médicas y por supuesto seguir las indicaciones, pero no seguirlas como un robot en forma perfecta. Entendemos que los seres humanos somos seres imperfectos y que no podemos cumplir las indicaciones al pie de la letra, pero sí los lineamientos, hacer las consultas. Hoy en día los tratamientos son flexibles, ya no son rígidos como antes. Lo que buscamos es que las personas adhieran al plan de alimentación, a la actividad física. Para eso contamos muchas veces con ayuda de los psicólogos, que nos ayudan justamente a que las personas puedan aceptar. Sí, asumir la patología. Doctora, por último entonces, ¿qué decirle a la gente? Hoy tomamos conciencia de que existe, de que tengo una alta probabilidad, sobre todo si tengo antecedentes y sobrepeso. ¿Concurrir y hacerse un laboratorio a partir de alguna edad específica o esto compete a todos? En realidad pensemos que la diabetes en los niños es la diabetes tipo 1, la más frecuente, pero también tenemos niños con diabetes tipo 2. Con lo cual, si los niños tienen sobrepeso o obesidad, tienen que hacerse un laboratorio ya en el momento de diagnóstico de sobrepeso o obesidad, o sea que el pediatra seguramente se los va a pedir. Y si no, sobre todo en las personas que tienen antecedentes familiares, lo ideal es hacerse al menos un laboratorio a partir de los 20 años y cada 3 años como mínimo. Es decir, comenzar en la edad joven, si no tienen sobrepeso, pero si tienen sobrepeso comenzar antes y por lo menos cada 3 años. Es decir, ese es un lapso de tiempo en el cual, y si las personas tienen, como te decía, todos estos factores de riesgo, tenemos que quizás hacerlo con más frecuencia. Y hoy tenemos una actividad que por eso está una invitación gratuita para todos. Esto de concientizar tiene que ver con transmitir, con educar. La educación es la base del tratamiento, porque si no sé lo que me conviene hacer, no lo voy a poder hacer. Y entonces los esperamos hoy a las 20 horas en el Centro 100, en Salta 1524, en Corrientes. Una charla de concientización con médicos expertos, con nutricionistas, con psicólogos, con profesor de actividad física y baile al final, para hablar de la diabetes, para hablar en forma fácil, hacer preguntas y sobre todo llevarme cosas prácticas a la casa. Lo más importante es saber que cuidar mi salud no tiene que ser nada complicado, no tiene que ser nada, tiene que ser algo que yo pueda hacer. Y la idea es acercar todos estos conceptos en forma fácil y práctica y gratuita a la comunidad. Muchísimas gracias, doctora. La invitación está abierta y bueno, hoy todos a pensar en azul, a pensar en lo que debemos hacer también por nuestro bienestar y nuestra salud. Día Mundial de la Diabetes. Así pasaba la doctora Marianela Ackerman por los estudios de Canal 9 en Corrientes.